Bueno, buenos días muchachos, ¿cómo estamos? Espero que estén bien, espero que estén en casa, juiciosos con sus papás. Bueno, vamos a retomar nuevamente las clases como íbamos. Nosotros habíamos quedado en un taller sobre los superconductores, se llamaba el artículo, ¿cierto? Y pues, bueno, palabras más, palabras menos, ahí pudimos leer que eran los materiales, cómo hacían para optimizar eh, el viaje de los electrones para poder mover el tren bala, ¿cierto? Entonces, bueno, digamos que tiene que ver la electricidad con los electrones, con lo que nosotros vimos. Recuerden que nosotros vimos tres experimentos, dos experimentos muy básicos, que fueron el del descubrimiento del electrón y el del descubrimiento del protón, ¿cierto? Y gracias a eso al día de hoy, al haber descubierto el electrón, la existencia del electrón y el protón, podemos tener trenes bala porque al excitar los electrones, más bien también, o bueno, al excitarlos o al contenerlos, entonces lo que estamos haciendo es generar fuerza, ¿cierto? Y esa fuerza nos está ayudando a movilizar los electrones pues de manera más, más efectiva pues, para nuestro beneficio. Por eso, de ahí que los trenes balas lleguen a 400 kilómetros por hora, ¿cierto? Entonces, bueno, ese digamos fue como el salto, un salto de la tecnología, de ver cómo viajaban los electrones o de reconocerse apenas los electrones en el siglo XVII, siglo XVIII, para al día de hoy o el siglo XX más bien, porque fue el descubrimiento o más bien el beneficio que se obtuvo fue en el siglo XX de poder mover un aparato tan grande por unos rieles electromagnéticos e impulsados por energía. Entonces, bueno, hasta aquí, bueno, muchachos, digamos, fueron temas que ustedes pudieran observar en sexto y séptimo. Entonces, bueno, ya ahora sí vamos a arrancar con temas reales de octavo. Tal vez nos hizo falta un poco hablar sobre la masa atómica, pero nosotros pues vamos a tocar el tema ya entramos al tema em, vamos a verlo aquí, de la nomenclatura química. Bueno, entonces la nomenclatura química lo que nos habla es que nosotros, perdón, los científicos usaban la nomenclatura química para identificar de cierta manera los elementos, para darle una identidad, para reconocerlos, ¿cierto? Entonces, em, los científicos a través del tiempo, como fue Dalton y como fue Berzelius, ellos empezaron de manera arbitraria, que, pues, ¿qué quiere decir arbitraria? Digamos que digamos, fue bajo sus conceptos y bajo sus parámetros y bajo, digamos, las voluntades de ellos, empezaron a asignar nombres a los compuestos, ¿cierto? Entonces, bueno, Dalton, de alguna manera, pues quiso, bajo un misticismo cosmogónico, intentar dar nombres a los elementos. Mientras que Berzelius propuso utilizar la primera letra del latín, ¿cierto?
para irle dando nombres a los elementos. Entonces, bueno, aquí nos dicen en la lectura que un ejemplo es el del carbono, un ejemplo es el del cobre, un ejemplo es el del calcio, ¿sí? Que él, bueno, cuando el nombre en latín se repetía, entonces él lo que hacía era inmediatamente asignarle la letra en minúscula del nombre para que se diferenciara, por ejemplo, el carbono del calcio, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces ya después, con el tiempo, eh, empezaron ellos también a decir, bueno, ya tenemos diferenciados los símbolos de los elementos, ahora vamos a diferenciar los símbolos de las composiciones moleculares, de las fórmulas moleculares, ¿cierto? Entonces ellos dijeron, bueno, entonces vamos a usar las letras de los elementos que pues ya están por Berzelius eh, identificadas como digamos el hidrógeno, el oxígeno, el carbono y digamos cuando son más átomos, de más de un átomo, pues entonces vamos a ponerle un subíndice que va a ser el 2 para señalar que hay dos átomos dentro de la fórmula y para que se diferencie, ¿cierto? Entonces comenzaron a salir de todo esto, comenzaron a salir unas fórmulas, ¿cierto? Que es la fórmula empírica, la fórmula estructural electrónica y la fórmula molecular. Y la fórmula empírica lo que habla es que, em, pues, bueno, dice que indica la relación proporcional entre el número de átomos de cada elemento presentes en la molécula, sin que esta relación señale exactamente la cantidad de átomos. ¿Cómo así? Pues bueno, por ejemplo, en la fórmula empírica, la relación que existe entre los elementos que componen un compuesto, como así, por ejemplo, la fórmula de la glucosa, ¿cierto? Que es C6H12O6. La fórmula empírica quiere decir que el compuesto posee un átomo de carbono por cada átomo de hidrógeno que haya en la estructura. ¿Cierto? Esta no se debe confundir con la fórmula molecular y ya más adelante vamos a explicar la fórmula molecular cómo es y pues no se deben confundir porque digamos una fórmula deriva de la otra, ¿sí? De la otra fórmula, ¿sí? La fórmula empírica deriva de la fórmula molecular. Nos va a ayudar a llegar a la fórmula molecular, la fórmula empírica, ¿sí? Sin embargo, la fórmula empírica es la primera fórmula que obtenemos cuando estamos llevando a cabo el estudio de un compuesto, cuando tenemos un compuesto desconocido. Se llevará a cabo una serie de pruebas que nos permiten saber cuáles son los elementos que componen con precisión esa sustancia y una vez sabemos eso, pues podemos llegar a la fórmula empírica. Si ustedes notan, esto es simplemente una relación. No me dice exactamente cuántos átomos hay de cada elemento en ese compuesto, ¿sí? Aquí, por ejemplo, nos dan el ejemplo del carbono que les estaba diciendo ahorita, del carbono y del oxígeno. Entonces, ustedes ven aquí que tiene CO2 y la fórmula molecular es C6H12O6, ¿sí? Entonces, bueno, ya ahorita por medio de la fórmula molecular les explico cómo se llega a la fórmula empírica, ¿vale? ¿Listo? Vamos a dejar esto acá y vamos bajando aquí. La fórmula estructural sí es muy sencilla de entender. La fórmula estructural indica la proporción de átomos y la posición o estructura de la molécula. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a verlo por medio del ejemplo. Ustedes ven aquí que está una H, perdón.
No puedo quitar esto. Aquí ustedes ven que está un H unido a un oxígeno y un H unido a un oxígeno, ¿sí? Esto es lo que quiere decir que nos muestre la posición o estructura de la molécula. Entonces, en en el estado real, o sea, cuando está interactuando las moléculas de oxígeno e hidrógeno para formar agua, lo que sucede es esto, que los hidrógenos se intentan unir al oxígeno, ¿sí? Por medio de enlaces. Entonces, esto es lo que esa fórmula estructural lo que nos muestra es esto exactamente, la posición de cada átomo al formar la molécula. Ahora la fórmula electrónica, ¿qué querrá decir fórmula electrónica? Bueno, aquí dice que Lewis indica los electrones de cada átomo y la unión o enlace que se presenta. Por ejemplo, la fórmula electrónica del cloruro de sodio es. Recuerden que el cloruro de sodio es la sal y cuando el sodio y el cloruro se unen, entonces se forman esos pequeños gránulos de sal. Comúnmente como que lo conocemos como sal o se forman esos gránulos de cloruro de sodio. Digamos, en su estado más natural es la sal de mar, ¿sí? Los granos de sal de mar son más grandes que los que conocemos de sal de mesa, ¿cierto? Que la sal de mesa es una sal refinada y la sal de mar es una sal pues más pura, más natural, más formada como realmente es esta. Entonces, la fórmula electrónica lo que nos muestra aquí es cómo están organizados los electrones dentro de estas moléculas. Por eso se llama electrónica, porque nos muestra los electrones. Entonces, vemos que el cloro tiene uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrones, ¿cierto? Y esto lo podemos verificar en la tabla periódica. Si ustedes van a su tablita periódica y buscan en el grupo 7 el cloro, y ustedes pueden observar que en la configuración electrónica, en sus dos últimos niveles de valencia, eh, sumados dan 7, entonces perfectamente el cloro tiene 7 electrones. Y no solo por la configuración, también por el grupo. Si está en el grupo 7, es porque tiene 7 electrones en su última capa de valencia. Entonces aquí los podemos ver: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora, para que conformen los 8 electrones, que es por la ley del octeto, que eso ya lo vamos a ver, necesita un electrón. Entonces el sodio aquí nos muestra en la fórmula de Lewis que tiene un electrón, ¿cierto? Y ese electrón no va a ser juego o va a ser el que combine con el cloro, formando un enlace. ¿Cómo se forma un enlace? Pues ese único electrón que tiene el sodio se une con el cloro y forman ese enlace o forman un puente. Ustedes también pueden ir a la tabla periódica y observan que el sodio está en el grupo 1, que eso significa que tiene un electrón, un solo electrón en su última capa de valencia. Ahora sí, lo que les estaba explicando al principio de la fórmula empírica o condensada o fórmula mínima y la fórmula molecular. La fórmula molecular, entonces, bueno, vamos a leer aquí rápidamente, muestra con exactitud la relación entre los átomos que forman la molécula. ¿Mm? Es múltiplo de la fórmula empírica. Por lo tanto, se puede determinar conociendo el peso molecular del compuesto y el peso de la fórmula mínima. ¿Qué quiere decir esto? Aquí hay un ejemplo. Entonces, por ejemplo, si el peso molecular de la glucosa es 180 gramos y el peso de la fórmula mínima es CH2O es de 30 gramos, entonces N igual al peso de la fórmula molecular
sobre el peso de la fórmula mínima. Entonces teníamos que la fórmula molecular nos dicen que de la glucosa es 180 gramos sobre la fórmula mínima que es 30 gramos, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es dividir esos pesos. Profi, ¿cómo se saben las fórmulas? ¿Cómo se saben los pesos? Pues bueno, los pesos se saben mirando la tabla periódica. Y en la tabla periódica ustedes pueden encontrar algo que se llama masa o peso atómico, ¿listo? Por medio de la masa o el peso atómico, entonces ustedes, a ver, les recuerdo rápidamente la masa o peso atómico, tabla, aquí vamos a buscar tabla periódica dinámica. A mí me gusta esta, de pronto ustedes pues también la utilicen después. Bueno, mientras cargamos para acá atrás. Entonces, aquí, ¿qué hicieron? Bueno, ahorita comprobamos si es 180 el peso, ¿listo? Y la fórmula mínima da 30 gramos el peso. Entonces, les dio 6, ¿sí? Aquí en esto le dio 6. Entonces, como la fórmula mínima es CH2O, al multiplicarla por 6, pues ¿cuánto nos va a dar? 6 por 1. Recuerden que aquí si no tiene subíndice, entonces es un 1. 6 por 1, 6. 6 por 2, 12. Y 6 por 1, 6. ¿Cómo es la fórmula de la glucosa? C6H12O6. Entonces vuelvo y repito, 6 por 1, 6. 6 por 2, 12, 6 por 1, 6. ¿Qué eso que nos da? C6H12O6, ¿cierto? Que es la fórmula de la glucosa. Perfecto. Entendido eso, el resultado va a ser el mismo. O sea, el resultado de la fórmula empírica va a ser el resultado de la fórmula molecular. ¿Listo? Vamos a ver acá. Entonces, vamos a ver la tabla dinámica y vamos a comprobar que sea cierto. Listo, entonces, bueno, ahí sigue cargando la tabla. Entonces, nos dice que el peso del carbono es 12. ¿Listo? El peso del carbono es 12. 12. A ver, recuerdo, el peso del carbono es 12 y la fórmula empírica dice que es CH2O. Entonces, bueno, miren, acá, aquí, el 12,11, Dios, el 12, aquí en carbono, por favor, señálalo, eso. En el carbono sale 12,011, ese es el peso del carbono, ¿listo? Es 12. Listo, no vamos a entrar en imprecisiones. Es 12, lo vamos a dejar como 12. Ahora bien, el otro es el del hidrógeno. El del hidrógeno es 1. Listo, ustedes lo pueden ver ahí grande. Es 1, 1 que está acá o 1 que está acá. Listo, no vamos a entrar en imprecisiones, solamente lo vamos a dejar como 1. No vamos a anotar el 1008 porque no entraríamos en imprecisiones. ¿Listo? Y ahora nos dice que es el oxígeno. Y el oxígeno dice que es 15,99 el peso, ¿cierto? Pero entonces lo vamos a dejar como 16. ¿Listo? Para que nosotros podamos manejar el hidrógeno. Entonces lo dejamos en 16. ¿Listo? Ahora sí. ¿Ustedes qué van a hacer? Pónganme cuidado. Ustedes lo que van a hacer cuando ahorita vayamos a ver ese tipo de cositas, aquí vamos a escribir, vamos a aprovechar las bondades de Google. Vamos a calculadora. Entonces, recuerden que la fórmula empírica era algo así.
Algo así no, es así. ¿Listo? Es así. Ay, santo cielo. Es C6, perdón, empírica. La empírica es CH2O y esa es la fórmula empírica. ¿Listo? CH2O. ¿Listo? Entonces, el peso del carbono es 12. Bueno, más el peso del hidrógeno el peso del hidrógeno se multiplicaría por ese 2 es 2. ¿Listo? Más el peso del oxígeno que es 16, que ese ya lo vimos. Si sumamos todo esto nos tiene que dar 30, ¿cierto? 30, correcto. Entonces, este es el peso de la fórmula empírica. Ahora el peso de la fórmula molecular es C6, 12 o 6. ¿Listo? Ese es el de la glucosa, recuerden, este es el de la glucosa. ¿Qué significa glucosa? En los azúcares, ¿listo? Estos son los azúcares, esto es lo que, pues, cuando nosotros comemos azúcar, esta es la molécula del azúcar, conocida como glucosa en la química o en la bioquímica. Ahora, en el C6H12O6, ¿cómo vamos acuérdense que esto va a 180. Entonces, ¿cómo es? Lo mismo, solo que cambiaron los números y por lo que se multiplica. Entonces, 12, como el carbono tiene un 6, por 6, ¿cierto? Más, más 1 por los 12 que están ahí, ¿cierto? Los 12 hidrógenos que están ahí, más oxígeno, que es 16 por los 6 electrones, perdón, por los 6 átomos de oxígeno que están ahí. Eso nos tiene que dar 180. Vamos a ver por qué pronto nos toca poner paréntesis. Correcto, entonces están los 180. Entonces 180 dividido entre 30, ya vimos que eso nos dio 6 y que si ese 6 lo multiplicamos por esa fórmula, le di enter. No puede ser. Bueno, que si ese 6 lo multiplicamos por esta fórmula, por esta de acá, entonces por CH2O nos va a dar la misma fórmula molecular. Para eso es que se utiliza la fórmula empírica. ¿Listo, muchachos? Listo, entonces esto sería todo. Lo siguiente es que ustedes tienen que anotar esto que está en amarillo, lo tienen que anotar en su cuaderno. Yo lo voy a subir al Google Classroom, ¿vale? Entonces no sería nada más. Estamos en contacto. Hasta luego, muchachos.